Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. La provisión de energía eléctrica en el Ecuador no está garantizada a pesar de declaraciones del ministro de Energía hoy en la tarde. El país llegó a un acuerdo con Colombia para no suspender esta interconexión que nos abastece de energía. Hoy en menos de 5 horas el Ministerio de Energía hizo 2 anuncios opuestos sobre racionamientos de luz que dejaron dudas del estado actual del sector eléctrico del país. El primero se realizó pasado de las 12 del día, donde el ministerio anunciaba una desconexión puntual de la demanda eléctrica entre las 16 horas y las 17 horas con 30 minutos. Esto debido a una disminución temporal de la transferencia de potencia desde Colombia. Pero horas más tarde, la misma cartera de Estado, pero esta vez a través de rueda de prensa, señalaba que ya no habría racionamientos eléctricos. Estamos actuando responsablemente, que no habrá apagones. Este ha sido un problema puntual. Pero esto no es nuevo. La escasez actual se da por múltiples factores y desde el mes de septiembre, cuando Colombia disminuyó su transferencia de electricidad a Ecuador, pasando de 460 megavatios a 180 megavatios por trabajos en sus instalaciones de transmisión y distribución. Y producto de esto, este lunes, en la capital se interrumpió el servicio energético. Estamos en un estiaje muy severo que comenzó a adelantarse desde el mes de septiembre y los aportes a nuestras centrales, particularmente Coca-Cola, Sinclair y Paute, son muy reducidos. Si el Coca generara los 1.500 megavatios que debía generar, no teníamos ningún problema. Esos errores son los que han creado este pequeño incidente. Pese al mensaje de calma que desde el ministerio se ha enviado al país, queda la duda hasta cuándo tiene garantizado el Ecuador el suministro energético. Esto dado que el mismo gobierno colombiano ha señalado que también enfrenta su propio periodo de estiaje. La Comisión Ciudadana de Selección, que maneja el concurso para la designación del nuevo Contralor General del Estado, suspendió al secretario Francisco Toral tras sus intentos por dilatar el concurso y entorpecer la notificación de resultados. Casi no tuvo respuestas durante la sesión. Escuchó a una mayoría de 7 comisionados que lo suspendieron y dejó la sala despidiéndose uno a uno de quienes lo dejaron fuera por entorpecer el concurso para Contralor General del Estado. Es Francisco Toral. Fue hasta aquí el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Fue quien, a pesar de tener los resultados de los postulantes en sus manos, no solo que se negó a notificar, sino que denunció supuestas irregularidades tras un apagón de luz. Impacta directamente en el reporte de notas. Gracias, señor secretario. Durante esta sesión, el titular de la comisión, Marco Antonio Chalco, inició la ronda de quejas en contra de Toral. Ha habido, de alguna manera, tratar de entorpecer. El día domingo nos quitaron ya la luz. Nos quitaron el internet. Yo estaba conectada y fui sacada de la sesión. Pero esta vez Francisco Toral escuchó a los comisionados que prácticamente lo dejaron sin respuestas. Usted debía, el día de ayer, debió haber procedido a notificar a todos los candidatos. No lo ha hecho, señor secretario. Hasta el día de hoy no tenemos una sola acta para revisión por parte del señor secretario. A mí me hicieron llegar 3 actas que había elaborado él, pero con un formato totalmente erróneo. Como indiqué, tengo 72 horas para... Ocurre que el pasado sábado 48 postulantes acudieron a rendir el examen. 6 se retiraron sin llenarlo siquiera y se pasaron notas de 42. En su calidad de secretario, Toral debía notificar los resultados, generó incidentes y ahora, frente a los comisionados, dice que está notificando, pero se toma su tiempo. Estoy notificando desde la mañana de hoy, uno a uno, por los apagones y desperfectos que, y eso posteriormente. La impávida respuesta del secretario generó la reacción de los 7 comisionados presentes en esta sesión. Sin embargo, en la etapa de méritos, dejo constancia que la notificación fue masiva, al punto de que incluso se lo hizo mal. No puede seguir retardando más, señor secretario.
Lo cierto es que los intentos de Francisco Toral por dilatar el concurso para Contralor se frustraron con su salida. De ahí que la comisión resolvió designar a Carmen Atupaña como secretaria encargada para avanzar con las notificaciones a los postulantes, además de gestionar las recalificaciones que se pidan. El proceso aparentemente toma su curso. La Corte Provincial de Manabí revocó la sentencia del juez de Montecristi, Leiber Quimis, que dio paso a la conformación de la veeduría que iba a revisar las decisiones del Consejo Transitorio. El tribunal además dictó error inexcusable contra el magistrado. Para la Corte Provincial de Manabí no hay donde perderse. Las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entre las cuales se incluye cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional, no pueden ser revisadas por parte del Consejo Definitivo. Y ese precisamente es el objetivo de la veeduría solicitada, una petición inviable. Este es uno de los argumentos con los que se aceptó la apelación de la Procuraduría General del Estado a la sentencia del juez de Montecristi, Leiber Quimis, quien tras aceptar una acción de protección dispuso la creación de esta polémica veeduría, que tiene aún en el banquillo de los acusados a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional aún no define cuál será el futuro de la Liga Azul, con Allen Berbera a la cabeza. Hoy están tomando acciones que la Corte Constitucional no toma. Indudablemente, la Sala Provincial de Manabí está reflejando que lo que se hizo respecto de esta veeduría es un acto antijurídico, inconstitucional. La Corte Provincial de Manabí concluye además que la acción de protección fue concedida en primera instancia y sin un análisis de vulneración de derechos, adoptando una decisión arbitraria, alejada de los fines constitucionales de la acción de protección. Corresponde, sostienen, analizar la conducta del juzgador. En su dictamen, la Corte declaró además que las actuaciones del juez de Montecristi se ajustan al error inexcusable, por lo que el magistrado, que ya afronta una investigación por prevaricato, podría ser destituido. Eso servirá a la Corte Constitucional, a mi punto de vista, para decir, ¿y usted, Corte, dónde está? Yo no creo que sea un insumo y un elemento jurídico indiscutible para el expediente, sino simplemente para llamar la atención de en dónde está la Corte Constitucional que no actúa por la institucionalidad del Estado. Para la Corte Provincial, la acción de protección aceptada no tenía sentido, pues no había ninguna vulneración a los derechos de participación, sino el acatamiento a un dictamen que goza de igual jerarquía y fuerza normativa que la Constitución. Un argumento a considerar por la Corte Constitucional que aún se hace esperar. El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza Gina Zambrano de Manabí, quien habría liberado a 25 personas procesadas por delitos sexuales, sicariatos y muertes violentas. La magistrada enfrentará a la justicia por el delito de prevaricato el próximo martes a las 14:30. La comodidad de su hogar para descansar. En un video publicado en horas de la madrugada, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, celebró la decisión unánime del Pleno de destituir a la jueza del Cantón Montecristi, Gina Zambrano, a quien se la responsabiliza de liberar de forma irregular a 25 personas procesadas por delitos de gravedad, como femicidios, sicariatos y muertes violentas. El Pleno determinó que las actuaciones de la servidora son un claro caso de actuación sin competencia y error inexcusable. Eso es un acto que denigra la confianza ciudadana. No más impunidad para los malos elementos. A través de un comunicado, la Fiscalía General recordó que en marzo de 2023 inició una investigación previa en contra de la magistrada, luego de conocer su decisión de liberar a 2 personas sentenciadas por el delito de femicidio. Para recabar información se llevaron a cabo varias diligencias, entre ellas un allanamiento en la oficina de la jueza. Es decir, los tiempos son diferentes. El tiempo de la acción penal es inmediato, el tiempo del régimen disciplinario se toma un poco más cuando se actúa conforme de la ley. Las entidades y las autoridades actúan armónicamente. La audiencia de formulación de cargos en contra de la ahora exmagistrada por el delito de prevaricato se ha diferido en 2 ocasiones. Nuevamente se ha señalado para el próximo martes a las 14:30.
agenda de los candidatos a la presidencia de la República, Luisa González cumple actividades en Guayaquil. Hoy se reunió con jóvenes universitarios. Daniel Noboa visitó la provincia de Dos Ríos, mantuvo un encuentro con el gremio de los agricultores. Los presidenciables Luisa González y Daniel Noboa continúan su campaña en distintos puntos del país. Este martes 3 de octubre, la candidata de la Revolución Ciudadana acudió a un encuentro con jóvenes universitarios en la Universidad de Guayaquil. Horas después tuvo otro encuentro con estudiantes en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. La candidata Luisa González por la tarde en Guayaquil agendó un encuentro con el Comité Empresarial y Cámara de Comercio, como también un encuentro con influencers. Mientras que el candidato Daniel Noboa visitó la provincia de Los Ríos, donde se reunió con un grupo de ciudadanos. Después protagonizó en Babahoyo una caravana y terminó sus actividades de la mañana con un conversatorio con los gremios agricultores. El candidato Daniel Noboa agendó por la tarde en Guayaquil un conversatorio con alumnos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, como también un encuentro con el directorio de la Cámara de Construcción, para finalizar su agenda en el Distrito 1 en el Guasmo Sur con una caravana. Planes de seguridad sin enfoque social, sin presupuesto y sin tiempos claros para un gobierno de cerca de 18 meses. Así lo califican expertos los planes de seguridad de Luisa González y Daniel Noboa. El eje de seguridad fue el segundo tema en ser abordado en el debate presidencial de segunda vuelta este pasado 1 de octubre. La candidata de la Revolución Ciudadana fue la primera en realizar su intervención en este eje. Aquí González planteó la propuesta de poner en marcha el plan Resurgir de la Paz y la Seguridad. 500 millones de dólares para equipar a la policía vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento. Lo que para Caterina Herrera significaría más de lo mismo sin hablar de lo más importante, el financiamiento. Teniendo en cuenta que la ley de contratación pública a veces se puede demorar un proceso entre 6 y 7 meses y a veces se puede dar de baja. Así también Herrera añade que González habló de militarizar cárceles, puertos y aeropuertos del país, olvidando la depuración de las instituciones a cargo de la fuerza pública. Creo que esa debe ser una de las primeras acciones que debe tener cualquiera de los dos candidatos cuando llegue a Carondelet. En tanto que el candidato presidencial Daniel Noboa indicó una acción más orientada a la frontera y aquí mencionó el Plan Fénix. Militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares. Creer que el Plan Fénix le puede resolver en el área fronteriza el problema de seguridad, creo que hay una distancia enorme de ese tipo de objetivo, ¿no? Porque creo que el problema del Ecuador es mucho más integral. Noboa mencionó de igual forma trabajar con el gobierno de Israel y crear una agencia nacional de inteligencia con respuesta únicamente al presidente de la República. Yo creo que el problema de la seguridad en este país es mucho más político institucional. En cuanto a la minería ilegal y acciones regionales en contra de este delito, González señaló impulsar el acuerdo 774, actualmente en marcha. Pero nadie tocó el tema de investigar la economía ilícita que genera la minería ilegal y cómo la economía ilegal está ligado a otros delitos del crimen organizado. Esto mientras que Noboa habló de cooperación penal y fortalecimiento de fronteras. Ambos analistas concuerdan que este eje, uno de los más importantes por el contexto en el que vive el país, debió haber sido abordado por los presidenciales, con más concreciones, con cómo y con qué dinero se desarrollarán sus megas planes. El uso de las reservas internacionales es antitécnico y pone en riesgo la dolarización, según Verónica Artola, exgerente del Banco Central. Analistas consultados señalan que el Banco Central puede tener una participación más activa para dar liquidez a la economía. Es una realidad. En 2024, el siguiente gobierno tendrá menos dinero en el presupuesto general del Estado para cubrir el gasto corriente y las emergencias que puedan llegar. Y para hacerle frente al panorama adverso, tanto Luisa González como Daniel Noboa cuentan con el dinero de la Reserva Internacional.
Pero, ¿qué tan fácil es meter mano a ese dinero? El Banco Central es el custodio de la dolarización y la Reserva Internacional nos permite manejar una dolarización estable. Un primer error, Milton, por decreto no se pueden traer 2.500, ni 1.000, ni 500 millones de la Reserva, porque normativamente, de acuerdo al Código Orgánico Monetario Financiero, hay una prohibición legal de financiar directa, indirectamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Quien, a pesar de esto, insiste en el uso de estos recursos para financiar sus ofertas de campaña o las consecuencias del fenómeno de El Niño, dice la exgerenta del Banco Central, Verónica Artola, pone en riesgo la dolarización. Traer así, a la loca, sin tener una claridad con qué instrumento y cómo, sí puede poner en riesgo la dolarización, como nos pasó en el año 2020. Con ella concuerda el analista económico Jorge Calderón. ¿Qué pasaría si en un escenario en que se tome reserva internacional y exista algún asunto relacionado a un shock externo, caída del precio del petróleo, pago urgente de algún componente de la deuda externa, no tendríamos los recursos y sin duda eso podría generar cierta inestabilidad económica para el país? Calderón agrega que sí hay salidas para el nuevo gobierno y que con un adecuado análisis el Banco Central puede participar de forma más activa para otorgar liquidez a la economía local. Durante los gobiernos de Rafael Correa, el Banco Central destinó dinero de las reservas internacionales que estaban bajo su custodia para dar préstamos a la banca pública y para hacer inversiones en bonos del Estado. En total, esa deuda llegó a sumar más de 9.000 millones de dólares, incluyendo intereses. Esto es casi 10 puntos del Producto Interno Bruto. Puesto que se trata de recursos que administra el Banco Central y que le pertenecen a gobiernos seccionales, gobiernos provinciales, a la ciudadanía, a la banca, entre otros. En otras palabras, es mejor para el gobierno no tocar un dinero que no es suyo. Y un grupo de 7 senadores republicanos llama al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a responsabilizar al expresidente Rafael Correa por corrupción y violaciones a los derechos humanos en el Ecuador. La misiva fue dirigida este lunes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En sus primeras líneas se destaca que desde 2017 las relaciones con Ecuador han tenido un importante progreso y por eso es importante que desde la Casa Blanca haya un pronunciamiento en específico. Creemos que debe reforzar estas medidas bipartidistas exigiendo inmediatamente responsabilidades al expresidente de Ecuador, Rafael Correa Vicente Delgado, por su implicación en actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador. La carta está firmada por 7 senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, que en febrero pasado visitó Ecuador y se reunió con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para tratar temas comerciales, de seguridad y de combate a la corrupción. En la misiva señalan además: el señor Correa también ha demostrado su historial de violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos durante su mandato. Según Freedom House, Correa supervisó durante su presidencia ataques contra la independencia judicial, la libertad de prensa y otras libertades civiles. Los senadores hacen un repaso por casos de corrupción vinculados con altos funcionarios del gobierno del expresidente Correa, algunos de los cuales se ventilan en cortes estadounidenses, y recomiendan al presidente Biden que utilice herramientas a su disposición, citando la sección 7031 del Departamento de Estado, que le permite impedir el acceso a una visa para entrar a Estados Unidos. Y el canciller ecuatoriano detalló los alcances de los acuerdos firmados con Estados Unidos para empezar a ejecutar operativos reforzados en la parte interna y externa del país. Las operaciones contarán con el apoyo de las Fuerzas Especiales norteamericanas. En estos días el gobierno nacional enviará a la Corte Constitucional para su aprobación los acuerdos en temas de seguridad que se ha llegado con Estados Unidos para empezar a ejecutar operativos marítimos y aéreos en el país con fuerzas especiales americanas. Hay 2 caminos: o hacemos unas megas inversiones mientras tenemos otras necesidades, o hacemos convenios de cooperación donde hay otros países, como en este caso Estados Unidos, que ya tiene barcos más rápidos, más modernos, con mayor tecnología. El canciller detalló cuáles van a ser los alcances de estos operativos ejecutados en conjunto entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y grupos especiales americanos que sobrevolarán y navegarán el territorio nacional. Son convenios temporales, no es que vienen a instalarse tropas, aquí entran en periodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran. Y para este efecto
las autoridades ecuatorianas se embarcan en los barcos extranjeros para no perder soberanía y para que sean nuestras autoridades quienes toman las decisiones trascendentales que haya que tomar. El combate no únicamente será en contra del narcotráfico, sino también a delitos como la pesca ilegal, el tráfico de armas y combustible y el tráfico de personas. Una de las preocupaciones que existió es precisamente el nivel de armamento que está ingresando a cada uno de los países. Se conoció que existen al menos 4 acuerdos con el gobierno de Estados Unidos que, además de apoyar a las fuerzas del orden, realizará una colaboración en tecnología, infraestructura, capacitación y armamento. Y el otro acuerdo es un acuerdo que da el marco jurídico de estos funcionarios del gobierno norteamericano, cómo van a circular y estar en el territorio ecuatoriano. Las autoridades señalaron que esperan que exista voluntad por parte de la Corte Constitucional para empezar a ejecutar estos controles intensificados en la parte interna y externa del país. Seguimos con más noticias. En el Ecuador se ofertan más de 4.000 carreras de grado, técnicas y tecnológicas. El Consejo de Educación Superior, CES, ha agilitado los procesos para la creación de nuevas carreras. Belén Merizalde está con nosotros y nos tiene más datos. Hola, ¿qué tal? Así es, en el país existen en total 4.713 carreras, pero este número se está incrementando. Es decir, la oferta educativa a nivel superior es cada vez más amplia. Esto porque, según el Consejo de Educación Superior, CES, la aprobación de carreras que surgen de la iniciativa de universidades e institutos es más ágil. La aprobación de una carrera que cumpla con todos los requisitos para su creación ahora toma 45 días. Antes podía demorar entre 6 meses y hasta 1 año. Por ello, actualmente, cada semana el Pleno del CES está aprobando entre 10 y 20 carreras. Entre las nuevas carreras están, por ejemplo, desarrollo de software, criminalística, marketing digital y redes sociales, ciencias de datos e inteligencia artificial, entre otras. Desde el Consejo de Educación Superior explican que los procesos para aprobar carreras que cumplan con los requisitos se han agilitado. Por ello, cada vez hay una oferta más amplia. Para aprobar las carreras se requiere, entre otras cosas, un estudio de pertinencia. Si se aplica bien el concepto de autonomía responsable, tú como institución de educación superior lo que necesitas es sacar carreras que realmente tengas interés de estudiantes, pero que tengan salida laboral. Según José Cortés del Instituto Cordillera, el 60% de sus graduados logra conseguir empleo en un tiempo máximo de 6 meses. Desde el CES destacan además la importancia que han tomado las carreras técnicas y tecnológicas. Un estudiante que termina una carrera de tercer nivel técnico-tecnológico puede optar por seguir avanzando en su formación académica. En este momento tenemos 25 maestrías tecnológicas aprobadas. Lo que hace falta, sostiene Beltrán, es continuar promoviendo la nueva oferta educativa para evitar la saturación de carreras tradicionales. Los uniformados de las Fuerzas Armadas localizaron un semisumergible que presuntamente tendría droga. El hallazgo se produjo en Limones, Esmeraldas, límite entre Ecuador y Colombia. Por aire, por mar y con información de inteligencia militar se produjo el hallazgo de un semisumergible, el cual se presume estaría cargado con aproximadamente 1,5 toneladas de droga. El lugar en el que se encontró el aparato está ubicado en el archipiélago Ancón de Sardinas, en el sector de Limones, al norte de la provincia de Esmeraldas. La operación se dio principalmente porque ya en los últimos días recibimos información por parte de la población. Estamos desplegados en toda la reserva Cayapas y ya estábamos atrás de este semisumergible. El sitio del hallazgo está localizado en el límite entre Ecuador y Colombia, en el área en la que inicia el río Mataje. Hasta el momento, personal del Batallón de Infantería de Marina San Lorenzo se encuentra dando seguridad al semisumergible, cargado con sustancias sujetas a fiscalización. Este sumergible estaría valorado aproximadamente en $570.000, la construcción, con los motores inclusive. Las evidencias serán entregadas mediante cadena de custodia a las autoridades competentes.
La Armada ecuatoriana reafirma el compromiso de mantener bajo control los espacios terrestres y acuáticos en la frontera norte del país. Y en estos lugares de difícil acceso es donde los narcodelincuentes operan y movilizan la droga hacia otros puntos del país e incluso hasta Centroamérica. Hasta el cierre de esta edición, el personal de las Fuerzas Armadas se encontraban reunidos coordinando acciones para realizar un operativo con mayor intensidad, ya que esta no sería la primera ocasión que los uniformados encuentran un semisumergible en esta provincia. Bandas delictivas que operan en la Nueva Prosperina pagan hasta $10,000 por cada policía de ese distrito que sea asesinado. Este alarmante hecho ya fue denunciado por la policía, que está tras la pista de los delincuentes que buscan causar terror. Estos panfletos fueron repartidos durante el fin de semana en todo el distrito Nueva Prosperina. Aquí se expone la foto y la identidad de varios agentes policiales con la finalidad de ofertar una recompensa de $10,000 para asesinar a estos uniformados que, según Roberto Santamaría, jefe de este distrito, han golpeado fuertemente a las estructuras y economías criminales. Y por eso pretenden ahora milanarnos y replegarnos como las otras amenazas que las sacaban por redes sociales de que ya dejemos botada las UPC. Los blancos de estas estructuras criminales son sobre todo los miembros del GOM o Grupo de Operaciones Motorizadas, quienes han ingresado a los predios donde residen estos delincuentes. Nosotros cada vez que nos pretenden amenazar, nosotros en menos de 5 minutos activamos más de 80 motocicletas y más de 10 unidades policiales. Pero sí tenemos la mayoría de unidades policiales, están avaliadas. La jefatura policial del distrito ya ha entregado la denuncia formal ante la Fiscalía. Sin embargo, aseguran que están preparados ante cualquier atentado. Nosotros no vamos a retroceder ni un milímetro en el actuar policial. Tenemos identificado quiénes son, qué organización delictiva es, pero nosotros actuamos en derecho. Necesitamos justamente que ellos den este primer paso, por así decirlo, para nosotros poder actuar. De esta forma se encuentran los agentes policiales que trabajan en Nueva Prosperina, el territorio más violento del país, donde las estructuras delictivas ya han ingresado con su economía criminal, incluso a los planteles educativos.